y ya todo tuyo, Amanda. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Erika, y bueno, a la Red Impulso en general por la invitación a participar en esta serie de seminarios tan interesantes, seminarios online en torno a la temática de la innovación en el ámbito municipal. Y gracias también al resto de los asistentes. Bueno, pues voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Para que veáis la charla, la voy a dar al hilo de una presentación. La temática que, bueno, no sé si sabéis que soy la responsable de la Subdirección General de Fomento de la Innovación, que es una unidad que depende de la Secretaría General de Innovación, del Ministerio de Ciencia e Innovación. Y que en el ámbito de esta Subdirección General gestionamos una herramienta para el fomento del uso de la CPI en general, que es la línea FID, la línea de fomento de innovación desde la demanda. Por esta razón, desde la Red Impulso me han invitado, la temática que me han propuesto es la CPI como palanca de innovación municipal. ¿Veis bien Erika, se ve bien la presentación? Perdona, Amanda, que me había quitado el micrófono. Yo sí la veo. Sí, ¿no? Vale, sí, vale. dice Diana también. Yo creo vale. que estamos viendo, sí. Ok, por comprobar que la visteis bien. Pasa que me sale aquí una... Bueno, yo soy de empezar por el principio y por eso no me voy a extender mucho, pero sí que os quería reflejar algunos conceptos, algunas definiciones de innovación, que bueno, hay millones, pero a mí esas son las que me parecen pues también un poquito más apropiadas. Y por ejemplo, esta que de Ecotec, pues la innovación, ellos lo definen como un cambio que no solo tiene que ser tecnológico, basado en un conocimiento que no solo tiene que por qué ser científico y que genera un valor no solo económico. También os he puesto la definición del manual de Oslo de la OCDE y otra muy simple, muy facilita, que bueno, se la he tomado prestado a Gustavo Crespi, que es del Banco Interamericano de Desarrollo, que define la innovación como la implementación rentable de ideas creativas. ¿Por qué innovar sería la siguiente cuestión? Esto yo creo que a vosotros no os lo tengo ni que explicar, porque todos los que estáis participando en el webinar seguro que sois unos hipermotivados de la innovación, pero la respuesta en general sería bastante simple y es que, bueno, hoy en día no innovar simplemente no es una opción. ¿Y por qué? Pues porque la innovación es un elemento fundamental, en primer lugar, para dar respuesta eficaz a los retos colectivos, que pueden ser de muy diversa naturaleza, ambientales, sociales, etcétera. También es clave para lograr la prosperidad en general de una sociedad y también es fundamental hoy en día para lograr la competitividad económica de un país en un mundo cada vez más globalizado, más competitivo y en el que no podemos quedarnos atrás. Por eso, apostar por las políticas de innovación en general en todos los ámbitos de la administración, en todos los niveles administrativos, es, bueno, pues es una apuesta de futuro básica y además con valores añadidos importantes respecto de políticas públicas basadas en otros ámbitos más o sectores más clásicos, ¿no? Por eso siempre hablamos de la innovación como una herramienta también para lograr la transformación del modelo productivo, ¿no? Del modelo económico. ¿Y cómo fomentar la innovación? Sería la madre del cordero, o sea, sería la pregunta por la que estamos todos aquí reunidos en esta serie de webinars, que es donde, bueno, es la pregunta donde reside todos nuestros esfuerzos. La principal herramienta para fomentar la innovación, yo creo, es evidente que es el desarrollo de una cultura de innovación. Esa sería la base de toda la pirámide sobre la cual podemos luego añadir otra serie de elementos. Y el desarrollo de una cultura innovadora pues tiene mucho que ver, por un lado, con la lucha contra la aversión al riesgo, que es algo totalmente humano y comprensible y que bueno, pues, existe tanto en las organizaciones de naturaleza pública como en las privadas. Y también tiene mucho que ver y cada vez más con la apertura de los procesos de innovación
en lo que se ha venido a denominar últimamente como procesos de co-creación o de innovación abierta. Pues bien, sobre esta base, que es el desarrollo de una cultura innovadora, podemos añadir muchos ingredientes distintos, instrumentos distintos de política pública para la innovación, como pueden ser, y ahí bueno, hago un listado que se puede aplicar o extrapolar a cualquier nivel administrativo, no solo al municipal ni solo al estatal, es decir, esto es general. Como por ejemplo pueden ser la creación, mantenimiento y gestión de organismos públicos de investigación. También una herramienta súper importante y muy poderosa es la adecuada regulación normativa de determinados elementos cruciales para lograr una innovación eficaz, como pueden ser, por ejemplo, los derechos de propiedad industrial e intelectual, el marco normativo para la creación de las empresas de base tecnológica, spin-offs, startups, todo este tipo, toda la amplia variedad de entidades que conviven o que pueden existir en un ecosistema innovador. Un elemento también muy importante y que existe en la mayor parte de los países desarrollados son los incentivos fiscales a la innovación, que básicamente consisten en créditos fiscales por gastos en I+D+I. La subvención directa también es una política clásica utilizada por los niveles administrativos, que pueden consistir en subsidios no retornables, créditos blandos, garantías para préstamos, etc. Descendiendo un poquito más ya a lo que es la gestión administrativa, y esto es un elemento que a menudo se nos pasa por alto, es la reducción de la burocracia y las cargas administrativas, porque de nada sirve que tengamos ideas maravillosas en cuanto a las políticas de innovación si no abonamos el terreno para que desde el punto de vista de la gestión administrativa esto florezca. Y en este sentido, bueno, pues estamos hablando de cosas tan básicas como la coordinación, la adecuada coordinación de los niveles administrativos precisamente para reducir las cargas administrativas que tiene que soportar el ciudadano. Por ejemplo, el otro día Juan Carlos Abascal, el alcalde de Ermua, hablaba pues precisamente de esto, de la necesidad de evitar que un departamento del ayuntamiento o de cualquier otra instancia administrativa, cualquier otra administración, pida 2 veces o X veces al mismo ciudadano el mismo papel o documento, ¿vale? Estas cosas que son a lo mejor pues, muy pedestres, muy de la gestión ordinaria, tampoco se nos deben olvidar. Y, bueno, la participación ciudadana era lo que me refería antes, ahora está de rabiosa actualidad, porque sabéis que en el ámbito de esta crisis sanitaria pues, se ha tirado mucho de ese potencial, ¿no? de las propuestas abiertas, de las propuestas de innovación a través de concursos de ideas, lo que están muy de moda los llamados hackatones, que es una palabra bastante fea porque viene de hacker, ¿no? Pero que básicamente hace referencia a la reunión de una serie de personas, de informáticos, para el desarrollo de un software, ¿no? De una manera colaborativa. Pero bueno, todo esto, quiero decir, está a la orden del día y está también de rabiosa actualidad y es muy importante en el policy mix de la innovación. Y por último, pero no por ello menos importante, la base de mi presentación, que es precisamente la compra pública de innovación. Pero sobre la compra pública de innovación también se ha teorizado muchísimo y, de hecho, bueno, ahí en la parte superior, en la esquina superior derecha, tenemos una definición de un gran teórico de la innovación, que es Charles Edquist, que es un profesor de la Universidad de Lund, en Suecia. Pero bueno, con una definición muy simple podríamos decir que es una actuación administrativa orientada a fomentar el desarrollo de soluciones innovadoras desde el lado de la demanda, es decir, desde el lado de las entidades que van a ser las consumidoras o usuarias de esas soluciones innovadoras, y que se desarrolla a través del instrumento de la contratación pública. ¿Por qué a través de este instrumento? Pues por 2 motivos. En primer lugar, porque la contratación pública es el punto, el nexo donde coinciden el sector público, que es el demandante de las soluciones, con el sector privado, que es el oferente de esas soluciones. Y otro dato importante de por qué utilizar la contratación pública para fomentar la innovación es el dato cuantitativo. Los datos hablan por sí solos. El valor total de la compra pública a nivel de la Unión Europea representa un 19% del PIB y en España incluso un poquito más. Con lo cual podéis imaginar que utilizar este instrumento para lograr cosas que van más allá de la adquisición de los bienes y servicios que habitualmente se pueden necesitar en las administraciones públicas, pues puede tener grandes implicaciones para la economía, para los compradores de esas soluciones
y para los propios ciudadanos, que son los receptores últimos de las soluciones innovadoras. Esto se enmarca en un proceso que bueno, ya se viene produciendo desde hace cierto tiempo, un proceso en virtud del cual la compra pública ya deja de considerarse como exclusivamente como un fin en sí mismo, es decir, con la finalidad de adquirir pues, esos bienes o servicios que necesitamos en las administraciones, desde los bolis y el papel hasta los desarrollos informáticos, para considerarse una herramienta, un instrumento que además de conseguir eso, que sería el fin primario, pues ayuda a conseguir otra serie de cosas en los más diversos sectores, en los más diversos ámbitos, como pueden ser el medioambiental, el ámbito de la innovación, que es el que nos ocupa a nosotros, o incluso el ámbito de las políticas de igualdad de género. En el ámbito de la Unión Europea ya hace tiempo también que se viene hablando mucho de la compra pública de innovación, pero tampoco es una idea que hayamos inventado aquí en Europa. Como sabréis, es una práctica que viene de Estados Unidos, fundamentalmente porque ya en los años 60, cuando Kennedy anunció o publicó su intención de enviar un hombre a la Luna y hacerlo regresar, bueno, pues al definir esa misión de país, pues ya en torno a eso se generaron una serie de actuaciones de compra pública e innovación que han dado lugar a una gran diversidad de bienes y servicios innovadores que se han incorporado a nuestro día a día, en esa cotidianidad. En el ámbito de la Unión Europea, Antonio Tajani, que bueno, fue vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Industria y Emprendimiento, y por tanto de estas cosas que se sabía bastante, ya anunciaba por aquella época que todas las autoridades europeas tienen la responsabilidad de favorecer la innovación al adquirir bienes y servicios, porque eso promueve la creación de empleos, impulsa la competitividad de la industria y además genera servicios públicos más eficientes, por lo que todas las administraciones públicas tenemos un papel muy importante que jugar en esta transformación social y económica, diría yo. Siguiendo un poco en el ámbito UE, ya desde 2003 aparecen numerosas referencias a la GPI en varias comunicaciones de la Comisión, que van a culminar el año 2010 con la comunicación, Innovation Union, o Unión para la Innovación, que lo que señalaba es que a partir del año siguiente los Estados miembros y las regiones deberían destinar un determinado presupuesto de la compra, total de la compra pública, el presupuesto total destinado a compra pública, a las compras precomerciales y a las compras públicas de servicios, de productos y servicios innovadores. Otro hito en este proceso, ¿no?, de evolución de la GPI a nivel europeo es la Estrategia Europa 2020 y, sobre todo, las directivas sobre compra pública, aunque sobre todo esta directiva que os menciono ahí, la 2014-24, donde podemos encontrar más de 80 referencias a la innovación como eje transversal de las adquisiciones públicas. O sea, que aquí se le da un espaldarazo normativo gigantesco al concepto de CPI. Esta directiva, como sabéis, fue objeto de transposición al ordenamiento jurídico español a través de una transposición un poco tardía, pero se hizo a través de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. Y aquí simplemente un resumen muy breve de los hitos de la CPI en España, pues que empiezan en el año 2007 con las referencias al contrato de colaboración público-privado que se recoge en la Ley de Contratos del Sector Público de aquel año, pasando por la aprobación de la Estrategia Estatal de Innovación, también hay referencias, algunos acuerdos del Consejo de Ministros, como los de los años 2010 y 2011, donde también se establecen algunas medidas para impulsar el desarrollo de la GPI en el ámbito de la Administración del Estado, por supuesto, que son acuerdos del Consejo de Ministros. Bueno, por ejemplo, ahí en el de 2011 veis, por ejemplo, se establecía el objetivo de canalizar a la GPI o de destinar a la GPI un 3% del total de la compra pública del Estado. Esto me dio mucha alegría comprobar el otro día en la exposición que hizo Fermín Cerezo de la Comunidad Valenciana, de ver que ellos ya se habían puesto este objetivo que a nivel del Estado tengo que decir que nunca se ha llegado a cumplir, nunca se ha llegado a implementar. Veo que en la Comunidad Valenciana pues sí se lo han puesto como un reto
y esto pues la verdad es que me parece muy positivo para dar un espaldarazo importante a la CPI, a la compra pública de innovación. Bueno, ¿y por qué la CPI? ¿Por qué está tan de moda? ¿Por qué hay que utilizarla? ¿Y por qué específicamente hay que utilizarla ahora o conviene utilizarla ahora? Bueno, pues eso que veis ahí, que es como una especie de jeroglífico raro, y esto es un poco manido, pero a mí me encanta, ¿no? Porque me gusta mucho el mensaje que transmite. Esa es la palabra crisis en chino, y en realidad está compuesta por dos pictogramas. Uno representa la palabra crisis y otro representa la palabra oportunidad. Bueno, pues en esto, que también creo que el impulsor de esta interpretación fue Kennedy, hace ya muchos años. Esta interpretación de que toda crisis es una oportunidad me parece que es un mensaje muy, muy optimista, muy positivo y sobre todo muy útil. Y la relación con el otro logo que veis ahí, el día después será, es que el día después será es una iniciativa que quiere extraer aprendizajes y promover cambios que aceleren la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, aprovechando precisamente la crisis que estamos viviendo en estos momentos y que nos está golpeando tan duramente. Por tanto, se produce pues digamos, un contexto especialmente favorable que nos da especialmente favorable para pararnos a pensar cómo queremos que sea el futuro. Esto se puede aplicar a ámbitos muy diversos. Por ejemplo, el otro día leí pues, a unos filósofos franceses que habían elaborado un manifiesto, bueno, pues la verdad es bastante amplio y omnicomprensivo, donde iban desde los temas medioambientales hasta la democracia, ¿no? O sea, era como una revisión total de nuestra forma de relacionarnos y de convivir. Bueno, pues esto extrapolado al ámbito de la innovación y extrapolado al ámbito de la innovación municipal, en el ámbito municipal, pues se podría aplicar a cosas como las que veis ahí, aunque la lista podría ser larguísima. Por ejemplo, el tema de la sostenibilidad urbana, donde los ayuntamientos tenéis tanto que decir, pues ahí se podrían revisar temas como las infraestructuras, relacionado con las infraestructuras verdes, la movilidad sostenible, la energía limpia, la economía circular, etc. Otro tema que está de rabiosa actualidad, que viene estando sobre la mesa desde hace mucho tiempo, el envejecimiento de la población, porque como sabéis en los países occidentales tenemos una pirámide poblacional desastrosa, cada vez tenemos una población más envejecida y esto tiene una especial incidencia en España. Bueno, pues el otro día, en una reunión que tuvimos la secretaria general Teresa Riesgo y yo, pues nos mencionaron un proyecto que se había desarrollado en Galicia durante el periodo de programación FEDER anterior, el 2007-2013, y bueno, se había cofinanciado a través de la línea FID, y una de cuyas líneas de trabajo había sido precisamente la teleasistencia, la asistencia en remoto a personas mayores, a personas con discapacidad, a personas que están en sitios muy apartados, porque Castilla y León es una comunidad autónoma en la que, bueno, pues hay una gran, pues, la España vacía, podría ser un buen ejemplo de la España vaciada, y tienen unos núcleos de población muy pequeños y muy dispersos. Entonces, pues este tipo de desarrollo innovador a ellos les venía muy bien. De hecho, la iniciativa, la operación o el proyecto que se llama Plataforma Sociosanitaria, que acaba de terminar ahora en diciembre de 2019, pues estaba impulsado por tres entidades distintas de la comunidad autónoma, que eran la Consejería de Sanidad, la Consejería de Asuntos Sociales y la Agencia de Innovación de Castilla y León. Por tanto, es un tema en el que también se pueden hacer cosas muy interesantes y sobre todo muy útiles. Y en el ámbito de la administración online, pues lo que os mencionaba antes, la reducción de cargas administrativas, que aquí todavía, aunque parezca mentira, hay mucha tela de cortar. Yo creo que el principal valor añadido que tenéis las entidades locales, que tenéis los ayuntamientos, es la cercanía al ciudadano y el potencial que os da eso para hacer innumerables cosas además muy tangibles y muy cercanas, como digo, al ciudadano. Y esto que entrecomillo ahí es una cita de Fermín Cerezo, del otro día, de la presentación que hizo, que me gustó mucho, que creo que es donde reside la clave de vuestro potencial. Y es que el objetivo es que las personas, los ciudadanos,
perciban que el esfuerzo que hacemos las administraciones públicas en materia de I+D+I sirve para mejorar sus vidas, es decir, que tiene un impacto tangible y concreto en sus vidas. Esto es fundamental. Y en este ámbito, en este marco, el proceso de CPI yo creo que es la CPI es una herramienta especialmente importante. ¿Por qué? Pues por lo que digo ahí, porque en mi opinión es una misión en miniatura, toda CPI es una misión en miniatura, porque alinea los retos colectivos con los procesos de I+D+I y también es un proceso de transferencia de conocimiento inversa, porque la CPI consiste en realizar una I+D+I bajo pedido del cliente lanzador. Normalmente sabéis que la transferencia de conocimiento, primero se genera el conocimiento y luego se transfiere a la sociedad y a la economía. Bueno, pues en el caso de la CPI sería más bien al contrario. Primero se detecta una necesidad en el ámbito de un determinado servicio público y a continuación se desarrolla una solución innovadora ad hoc, es decir, específicamente diseñada para dar respuesta a esa necesidad. Por eso me parece que encaja perfectamente con el proceso de transferencia de conocimiento, pero además desde el punto de vista de que es una transferencia de conocimiento orientada desde un principio, desde el minuto cero, a una determinada finalidad. Y siguiendo en esta línea, creo que en el ámbito municipal, pues existe, en el ámbito municipal y en todos, pero ciñéndonos al tema del ámbito local, es necesario pasar de los grandes retos colectivos a los retos concretos y próximos a la ciudadanía. Y aquí vuelvo a mencionar, ahí en la parte superior derecha tenéis el logo de las misiones valencianas, de las que habló Fermín Pérez el otro día, y Fermín puso un ejemplo muy tangible y muy clarito, que era pasar del reto, que aquí uno de los retos de las misiones del Horizonte Europa, que es esto que veis en la imagen de esta diapositiva, y están los 5 ámbitos de misiones. Bueno, pues hay uno que se denomina salud de los océanos, mares y aguas costeras y continentales. Bueno, pues él decía, aquí tenemos un gran reto que puede ser objeto de una misión de Horizonte Europa. Descendiendo un poquito más ese reto, aterrizando un poco más, nuestro objetivo puede ser mares, ríos y lagos sin plástico. Y concretando todavía un poquito más, nuestro objetivo, que de hecho era el objetivo que ellos se habían puesto, entre otros muchísimos, era reducir en un 90% el plástico y microplástico presente en las playas valencianas y en la albufera antes del año 2030, para el año 2030. Bueno, pues eso que me parece fundamental, es decir, pasar de las grandes ideas a las cosas concretas y útiles para el ciudadano, ahí es donde la CPI pues, encuentra su lugar, ¿vale? Ahí es donde la CPI puede actuar como palanca de innovación municipal. Bueno, y concretando ya, porque os he hablado mucho de la importancia de la CPI, pero ¿qué es la CPI exactamente? Bueno, pues el objetivo último de la CPI sería potenciar la innovación tanto del sector público como del privado por medio de la compra pública, lo cual va a servir para, por un lado, incorporar soluciones innovadoras a las administraciones públicas, lo que mencionaba Antonio Tajani, servicios públicos cada vez más eficientes, como también incentivar la innovación en las empresas. Y esto es muy importante porque es fundamental. La CPI yo creo que es una herramienta que beneficia de manera muy especial a las pequeñas y medianas empresas, y ya no digo las microempresas. Porque las grandes empresas, que suelen tener departamentos igualmente grandes de I+D+I, se pueden permitir desarrollar una I+D+I que luego no saben cómo va a encajar en el mercado, cuál va a ser aunque bueno, me imagino que esto está muy estudiado y tal, pero bueno, se pueden permitir el lujo de pinchar con una I+D+I, pero las pymes no. Las pymes tienen un margen de error muy pequeño, con lo cual les resulta muy útil contar con un pedido de ese cliente lanzador que les dice, mire, yo tengo esta necesidad, por favor, desarrollen una solución innovadora para darle respuesta, porque ahí ya saben que van a tener un primer cliente y que esto les va a servir de trampolín para pasar a una comercialización a gran escala de esa solución innovadora, ese producto o servicio innovador. Por tanto, en el ámbito de la CPI, los actores serían, desde el lado de la demanda, las administraciones públicas, y desde el lado de la oferta, pues estarían las empresas del sector privado, las universidades, los centros tecnológicos y en general cualquier entidad generadora de conocimiento. ¿Y quién la puede accionar? Pues como digo, las administraciones públicas. Nosotros en el ámbito de la línea CIF
lo que exigimos a los solicitantes es que sean entidades o organismos del sector público, que sean además poderes adjudicadores, es decir, que tengan jurídicamente atribuida la competencia para licitar contratos con el fin de adquirir bienes o servicios y que además presten un servicio público del que sean titulares y en cuyo ámbito hayan identificado una necesidad concreta, cuanto más concreta mejor, que no esté satisfecha por lo que oferta el mercado, es decir, por los productos y servicios que oferta el mercado en un determinado momento. Esos son los requisitos básicos, luego pedimos otras muchas cosas, no es tan fácil, pero bueno, esos son los requisitos básicos para empezar a hablar. Bueno, sé que a lo mejor os lo sabéis muy bien, ¿no? Todos los que estáis participando en el webinar, los tipos de CPI, pero los voy a apuntar, pues si alguien no lo conoce, pues son básicamente dos, la compra pública comercial y la compra pública de tecnología innovadora. ¿Y cuál es el criterio para distinguir entre uno y otra? Pues básicamente el nivel de desarrollo de la tecnología o el nivel de madurez de la tecnología, el TRL, en el que se mueve cada una. La CPP pues, se movería entre el 1 y el 6 más o menos y la CPPI entre el 6 y el 8, siendo el 0 pues, la mera idea de un determinado desarrollo, una determinada cuestión que no ha sido explorada, no ha sido investigada hasta el momento, y el 9 sería pues, el nivel de la plena comercialización de la solución innovadora. La compra pública precomercial pues consistiría en una compra de servicios de I+D+I dirigidos a conseguir un producto o servicio nuevo significativamente mejorado y terminaría con el desarrollo, la consecución de un prototipo. Luego, un prototipo validado, etcétera, pero luego tendría que estar complementado con un proceso de adquisición de la solución innovadora, ¿vale? Tendría ese inconveniente. La primera parte, el desarrollo de I+D+I, no estaría sometido a la ley de contratos del sector público y el segundo sí. Y en el caso de la compra pública de tecnología innovadora, pues básicamente consiste en comprar un bien o servicio que en el momento de la contratación está muy próximo al mercado, está muy cercano al mercado. Y este proceso sí ya estaría plenamente sometido a la ley de contratos del sector público. Esta diapositiva refleja más o menos lo mismo, pero la he puesto con el fin de que veáis la diferencia entre la compra pública precomercial y la compra pública de tecnología innovadora respecto del procedimiento de asociación para la innovación, porque muchas veces se dice que estos son los tres tipos de CPI, cuando en realidad la asociación para la innovación no es un tipo de CPI, es tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 9/2017, que la regula en los artículos 177 a 182, lo que dice es que es un procedimiento de adjudicación, ¿vale? Y esto es algo que hay que tener muy claro para saber cómo aplicar la asociación para la innovación, que por otro lado es un procedimiento bastante exótico desde el punto de vista de que solo se le dedican en la ley, o sea, toda la normativa que hay en el ordenamiento jurídico español son 6 artículos dentro de la Ley de Contratos del Sector Público. Ni siquiera tiene un desarrollo reglamentario y, porque como sabéis, este es un procedimiento que se transpone desde la Directiva 2014-24 y que no se había regulado anteriormente en derecho español. Por tanto, es una regulación bastante somera. Bueno, y pasando a otros aspectos que yo creo fundamental tener muy presentes cuando se hace CPI a cualquier nivel administrativo, pero también en el municipal, lógicamente, es la fase preparatoria o lo que yo llamo kilómetro cero de la CPI, porque ahí es donde radica el éxito. Yo creo que un enorme porcentaje del éxito de todo proceso de CPI radica en esta fase preparatoria. ¿Y por qué? Pues porque la CPI, nos guste más o nos guste menos, es un proceso que tiene cierta complejidad y puede ser un poco largo, ¿vale? No es una cosa que hagamos con 2 trámites y que tengamos de hoy para mañana, no. Es un proceso además que requiere disponibilidad de tiempo y de recursos humanos, y en el ámbito de los recursos humanos requiere equipos multidisciplinares y dedicación a tiempo completo, ¿vale? No vale con que alguien se dedique a esto en los ratos libres, porque es que así no se logra el éxito de un proceso de CPI. También es muy importante contar con
la complicidad de los servicios jurídicos y de auditoría de cada instancia administrativa, exige compromisos económicos plurianuales, por lo tanto aquí la planificación presupuestaria es muy importante. También es necesario un compromiso de despliegue, lo que en el ámbito de la línea CIF llamamos fase 2, porque a nosotros no nos vale para nada una solución innovadora, maravillosa, metida en un cajón, ¿vale? Lo importante es que esa solución innovadora que se ha alcanzado se replique en el ámbito más amplio posible, ¿vale? Pues una ciudad, dos ciudades, de una ciudad o dos ciudades a 3 comunidades autónomas, 10 comunidades autónomas o varios países, ¿vale? A eso me refiero, que realmente lo que importa aquí, o es tan importante el componente de la innovación como el componente del despliegue de la solución. Y finalmente, no podemos obviar que todo proceso de innovación entraña un cierto riesgo. Por tanto, hay que tener un poco de fe en ello, ¿vale? Hay que creérselo y hay que impulsarlo teniendo en cuenta todas estas cosas. Sumando todos estos elementos, el resultado es que en cualquier ámbito donde queramos hacer un proceso de GPI es fundamental contar con un apoyo político fuerte y continuado y también con una planificación adecuada. A ver, dentro de la fase preparatoria también es muy importante tener en cuenta estos elementos, estos pasos. El fundamental, el primero, es la identificación de la necesidad, que es muy importante para tener claro qué es lo que queremos conseguir a través de ese desarrollo, de esa innovación. Para ello es fundamental realizar un ejercicio de examen del estado de la técnica o del estado del arte. A lo mejor nosotros en nuestro pueblo o en nuestra ciudad consideramos que esa necesidad que hemos detectado no tiene una solución, no existe una solución para ella, y luego si investigamos un poco, pues resulta que así, que a lo mejor en otro país o en el otro lado del mundo, pues sí que existe una solución. Por tanto, la CPI lo que sí es evidente es que tiene como ingrediente principal la innovación. Si no hay innovación, no hay compra pública de innovación. Es evidente. Y bueno, y es bueno saberlo desde el primer momento. Otro elemento consecuente con lo que acabo de decir es la prospección del mercado a través de las consultas preliminares al mercado, que seguro que es un término que también os suena bastante, que ahí es, bueno, pues son básicamente intercambios con el sector privado para ver si ellos consideran que es factible desarrollar un producto o servicio innovador que dé respuesta a esa necesidad, también para tantear un poco el tema económico, etc. Un tercer elemento de esta fase preparatoria sería la planificación de la contratación, que esto ya la verdad es que es para nota, pero también es muy útil a través de los mapas de demanda temprana, que básicamente son unas planificaciones de la contratación que se va a necesitar realizar en el ámbito de uno o varios procesos de compra pública de innovación, con el fin de que la parte de la oferta, la parte que nos tiene que desarrollar esa solución innovadora, pues conozca con cierta antelación y se prepare para ese proceso de compra pública de innovación. Y finalmente estaría la preparación de los pliegos, tanto de la oficina técnica, en caso de que sea necesario, porque ya digo que esto requiere una dedicación muy intensa, además de profesionalizar en muchos casos, y también los pliegos de lo que son las licitaciones propiamente dichas de la compra pública de innovación. Y bueno, ya con esto termino dándoos en 4 pinceladas un poco el concepto, la idea de lo que es la línea de fomento de innovación desde la demanda, la línea FIC, que es el instrumento que nosotros gestionamos en la Subdirección General de Fomento de la Innovación. Y bueno, os la podría definir como el programa de fomento, es un programa de fomento del uso de la CPI entre los compradores públicos mediante el ofrecimiento de una cofinanciación que está regionalizada, porque se otorga con cargo a fondos FEDER, ¿vale? Está regionalizada quiere decir que es variable en función de la comunidad autónoma donde se desarrolle, donde se vaya a llevar a cabo el desarrollo de la solución innovadora. Técnicamente, desde un punto de vista económico y contable, se define como un anticipo reembolsable, aunque para el beneficiario lo importante es que a fin de cuentas se convierte en una subvención, y de hecho está sometida plenamente a la Ley 38/2003, General de Subvenciones. Y lo que decía antes, lo que apuntaba antes, es que para nosotros, en el ámbito de la línea FIC, tan importante es el componente de la innovación,
lo que nosotros llamamos la fase 1. La fase 1, que es la de I+D+I propiamente dicha, que es la que recibe la cofinanciación con cargo a FEDER. Tan importante es esta primera fase como la fase 2, que es la fase del despliegue o réplica de la solución innovadora. Y por eso nosotros, en el ámbito de la línea FID, ahora exigimos que el solicitante se comprometa a que la solución innovadora, que pues, si todo sale bien, se va a alcanzar, la aplique, realmente la llegue a aplicar, a implementar en el ámbito de ese servicio público del que es titular y cuya gestión le compete, ¿vale? Eso sería, bueno, muy rápidamente, en 4 pinceladas, la descripción de la línea FID, y con esto termino y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Gracias. Bueno, Amanda, lo primero, muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros todo este conocimiento. Lo segundo, enhorabuena, que sepas que has llenado el aforo, y no solo eso, sino que, vamos, tengo el móvil lleno de WhatsApp pidiéndome, por favor, que te pida la presentación para compartirla. Esto Fenomenal. ¿qué significa? Que yo sé que por ahí hay una apuesta, la has perdido. Y nada, ahora si te parece vamos a dar paso un poco a los asistentes. Antes de ello, y para aquellos que se hayan incorporado al webinar y no han tenido o no tuvieron la ocasión de estar en los anteriores, durante la presentación has hecho mención en varias ocasiones a lo que comentó en el webinar Teresa, Fermín Cerezo. Comentaros para los asistentes que, bueno, que ambos dos webinars están disponibles, ¿vale? Las sesiones se graban y las dos están disponibles por si alguien quiere profundizar en alguno de los temas que has comentado de esas presentaciones, en nuestro canal de YouTube, ¿vale? que tiene la Red Impulso. Y ahora, sin darle más vueltas, doy paso a todos aquellos participantes que quieran lanzar preguntas a Amanda. Lo que sí os voy a pedir, porque somos muchos, ¿vale?, es que utilicéis la opción de levantar la mano en el chat, ¿vale?, para que os pueda desenchufar el micro y podáis lanzar las preguntas. Abro entonces el espacio de debate. ¿Sí? Hola. ¿Sí? Sí, le quería preguntar a Amanda. Hola, Elías, ¿qué tal? Te quería preguntar, ¿cuántas empresas se han beneficiado el año pasado, si es que hay datos ya, de programas de compra pública innovadora? Pues mira, te tengo que decir que no tengo el dato porque hemos realizado a lo largo del último año y medio aproximadamente, hemos realizado un proceso de informatización de la línea FID, y además hemos establecido en las solicitudes una serie de elementos para que sirvan de indicadores, ¿vale? Y esos indicadores que nos han vertido pues están en las solicitudes que nosotros hemos gestionado básicamente en la última convocatoria que hemos lanzado, que es la de la línea, la convocatoria FID3, que es la que se abrió en septiembre del año pasado y que estamos tramitando ahora, y por tanto no hay datos en la subdirección de años anteriores. Es decir, a partir de ahora es cuando esperamos poder tener información que procesar para extraer este tipo de datos, ¿no? Porque antes no se llevaba esa contabilidad, entre otras cosas, porque a nosotros el tema de cuántas empresas se benefician, pues nos queda en una fase oculta. En primero, nosotros sabemos cuáles son nuestros solicitantes y cuáles son las entidades que se benefician de la cofinanciación, pero luego los procesos licitadores que pueden llevar a cabo estas entidades que reciben la cofinanciación, y que a veces son procesos múltiples, ¿no?, dentro de un mismo proyecto y bastante amplios en cuanto al número de empresas al que puede beneficiar, pues hasta ahora, ya te digo, nos ha quedado oculto, y lo que queremos es empezar a extraer, a solicitar información sobre efectivamente cuántas empresas participan en esto, para medir, si podemos, el impacto económico que tiene esto, ¿no?, de dinamización del sector privado, que es uno de los objetivos, como decía, de la compra pública de innovación. O sea que yo espero que en un futuro próximo pues estemos en disposición de daros esta información y otra información también relacionada con los procesos de la línea. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti. Amanda.
Vale, voy a dar paso a Santiago Donat de Aiming, que tiene la mano levantada, y luego a Fermín Cerezo, del Ayuntamiento de Valencia, que también me la ha pedido, ¿vale? Vale, Santiago, cuando quieras, por favor. Hola, gracias, buenos días. Muy rápidamente, gracias Amanda por esta presentación. Soy Santiago Donat de Consultora Aiming. Mi pregunta era cuáles eran las previsiones para la próxima convocatoria de la línea FI, porque se publicaban las bases ya hace tiempo, pero la convocatoria no iba a continuación. ¿Hay alguna previsión para esta próxima? Pues mira, te cuento, la verdad es que estamos, como sabes, al final del periodo de programación 2014-2020 y nosotros lo que hemos intentado es, bueno, con la orden de bases nosotros queremos transformar un poquito, la verdad es que todo esto no os lo he contado por falta de tiempo, pero lo que queremos, si podemos, ¿no? Si podemos, por las condiciones bueno, que nos trascienden a nosotros, decisiones a nivel europeo y tal, y también por condiciones que nos afectan indirectamente como las capacidades de gestión, lo que queremos es transformar lo que hasta ahora ha sido una convocatoria abierta durante todo el año, es decir, que las solicitudes se iban planteando, bueno, pues de forma espontánea, ¿no? Y no dentro de una convocatoria cerrada. Lo que queremos es transformarlo en una convocatoria cerrada en base a una orden de bases que ya es la que hemos publicado, pero la convocatoria, como no nos daba tiempo a gestionarla dentro del periodo de la regla N+3, que como sabéis significa que tenemos 3 años a partir del fin del periodo de programación, que es 31 de diciembre de 2020, tenemos 3 años más hasta el diciembre de 2023 para finalizar y justificar todas las operaciones que hayan recibido cofinanciación durante este periodo de programación, pues la convocatoria ya será para el próximo periodo de programación. La orden de bases la trabajamos bueno, estaba lista, ¿no? Este periodo de programación y la hemos publicado por eso, pero es verdad que la convocatoria, que estuvimos valorando si publicarla también o no, pues vimos que no daba tiempo material, ¿no? Realmente a sacar una convocatoria, a gestionarla y luego a que los proyectos se pudieran gestionar con tiempo suficiente, ¿no? para garantizar su éxito. De cara al próximo periodo de programación, la verdad es que lo primero es que se tienen que completar son los presupuestos europeos, luego los presupuestos FEDER, luego la senda FEDER para cada una de las líneas del Programa Operativo Pluriregional de España y luego ya sabríamos a qué atenernos desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de las condiciones que aplican al próximo periodo de programación, porque en FEDER tienen la costumbre, no sé si buena o mala, de ir cambiando digamos, los criterios para asignación de la cofinanciación, es decir, cambian elementos, reglas esenciales del juego. Entonces, tenemos que estar seguros de cuáles son esas nuevas reglas para el periodo de programación 2021-2027 para sacar la convocatoria, si no, pues estaríamos columpiándonos bastante. Con lo cual, primero, ya te digo, se tienen que concretar una serie de cosas que trascienden mucho a nuestro nivel de decisión y una vez que estén concretadas, pues ya estaremos en disposición de armar una convocatoria y publicar una convocatoria sólida, ¿no? Para que luego no haya sorpresas de ningún tipo. Entonces ya, bueno, contestando directamente a tu pregunta, pues no te puedo dar una fecha, porque es que hay muchas otras cuestiones que están pendientes de decisión y que, bueno, sabéis, están incluso en el ámbito europeo, ¿no? Están muy arriba. Gracias, Amanda. Doy paso a Fermín. A ver, Fermín, ¿te quitas el micrófono o te lo hago yo? A ver. Fermín. Ahora, yo mismo. Venga, perfecto. Bueno, gracias, Amanda. Me ha parecido, vamos, me ha encantado muchísimo la presentación y me ha aclarado algunas dudas que los principiantes en esto, pues a veces tenemos. Quería aprovechar que estás ahí para vamos, preguntarte y validar algunos de los enfoques que estamos teniendo dentro de la iniciativa esta de Missions Valencia 2030. Y aprovechando también no solo desde el Ayuntamiento, sino desde el Centro de Innovación de Valencia, que se llama Las Naves, y tengo compañeras, Francisca, veo que está por aquí también conectada, pues un poco también para ver tu opinión. Nosotros, dentro de Missions Valencia 2030, tenemos un compromiso ad hoc para utilizar el instrumento de la CPI en favor de esas misiones, ¿no? Quería contrastar contigo y con el resto esta lógica. ¿Os parece o te parece en concreto a ti coherente que a partir de la definición de las missions podamos dibujar el mapa de demanda temprana
y a partir de ese mapa de demanda temprana poder desplegar los procesos de CPI un proceso esporádico, otro proceso esporádico, otro proceso esporádico, ¿no? Un poco sin alinearlos a esas misiones. Si realmente queremos utilizarlo como instrumento dentro de la caja de herramientas políticas para desplegar misiones. Y la segunda pregunta que quería hacerte es que también contemplamos en esa línea la realización o digamos, bajar al terreno de juego la formulación de derechos de propiedad intelectual e industrial compartidos. Es decir, tanto en lo público como en lo privado, sobre todo en los procesos de CPP, vamos, en la tipología más inicial del desarrollo de la tecnología. Aprovechaba que estabas aquí como experta en la materia pues para validar un poco esos enfoques que estamos teniendo. Gracias, Amanda. Gracias, Fermín. Pues, a ver, en relación con la primera pregunta, yo te diría, por lo que recuerdo de tu presentación del otro día, que teníais bastante claros ya, bastante concretados los objetivos concretos, es decir, las necesidades que habéis detectado en cada sector y que se habían convertido en esos retos o misiones, ¿no? Para conseguir, os habéis puesto como por alineamiento con Horizonte Europa, las misiones de Horizonte Europa el año 2030. Yo creo que una vez que habéis hecho ese mapeo, ¿no? Que es, pues, como decía, el punto de partida de todo el proceso de CPI es detectar necesidades lo más clara posible. Yo creo que en vuestro caso eso es un valor añadido importante que ya habéis hecho, ese ejercicio ya lo habéis hecho. Tenéis claro qué es lo que queréis hacer, es decir, qué cosas queréis solucionar. Bueno, pues a partir de ese mapa de misiones, yo creo que tiene todo el sentido del mundo hacer un mapa de demanda temprana. Ahora, recuerdo que eran muchas misiones, ¿no? O sea, que eran muchos retos, ¿no? Por lo que recuerdo de tu presentación. Si sois capaces de gestionar todo eso al mismo tiempo, más o menos, ¿no? Porque entiendo que escalonadamente, pero bueno, que es un nivel de gestión un volumen de gestión bastante elevado. Si sois capaces, pues sí, lo suyo sería establecer un mapa de demanda temprana, pues incluso con fases sucesivas, ¿no? Para que la parte de la oferta estuviera lo más preparada posible para cuando realmente saquéis las licitaciones concretas para cada reto, ¿no? Para dar solución a cada reto. A mí me parece que ese es el proceso lógico de la CPI y que si efectivamente podéis meter la mano a todo eso y hacerlo de una forma ordenada y sincronizada y casi simultánea, ¿no? Pues sería lo ideal. Eso efectivamente sería muy, muy interesante. Y luego, en cuanto a los derechos de propiedad industrial, pues efectivamente nosotros la verdad es que sobre esto es un tema muy interesante, ¿no? Porque como decía, en el ámbito de los ecosistemas de innovación, pues las reglas del juego tienen que estar claras y saber que bueno, los derechos de propiedad industrial e intelectual son un elemento muy importante de esos ecosistemas. Y por tanto tendrían que estar claramente definidos. Nosotros no solemos dar pautas generales para esto porque consideramos que los términos concretos de esos clausulados tienen que estar adaptados al tipo de desarrollo que estemos hablando, ¿no? La solución innovadora de la que estemos hablando. Por tanto, no solemos dar indicaciones generales al respecto. Muchas veces nos han preguntado, oye, ¿cómo veis esto? ¿Cómo veis lo otro? Bueno, para cada proceso de CPI vamos a tener que desarrollar un sistema, ¿no? Un esquema de derechos de propiedad industrial e intelectual concreto y específico. Pero sí es verdad que es un tema que conviene pensar con calma y concretar bien en los pliegos de las licitaciones, ¿no? Porque es un tema que a las entidades oferentes de esa innovación pues les interesa mucho, lógicamente. Gracias, muchas gracias. Vale, Amanda, tengo otra mano levantada. Voy a dar paso a Oriol Llebot, del Ayuntamiento de Sabadell. Sí, gracias por el esfuerzo que estáis haciendo. Tres preguntas muy iniciales respecto al tema este de las misiones, ligado con la cuestión de que realmente la compra tiene que ser innovadora, ¿no? No podría ser que esto estuviera
digamos, que pudiéramos tener misiones muy claras, muy concretas que responden a necesidades, ¿no? Por ejemplo, esta que se planteaba en Valencia, pero que en realidad no tienen componente innovador. Es decir, podemos tener esta misión muy concreta, pero que al final no encaja dentro de CPI. Y luego dos cuestiones más. Una que has comentado, Amanda, de la compra pública precomercial, que no está sujeta a la ley de contratos. Si puedes desarrollar un poquito más esta parte. Y la última sería lo de la complejidad jurídica, ¿no? Porque esto ya lo llevo escuchando muchas veces, ¿no? De que hay mucho problema jurídico alrededor de la CPI. ¿Dónde surge esta problemática jurídica? ¿Es en el procedimiento de adjudicación? ¿Por qué cuesta tanto convencer a los ámbitos de Secretaría e Intervención Municipal de meterse en este tema? Gracias. Gracias, Oriol. Pues mira, en relación con la primera, el tema de las misiones, si las misiones admiten compras que no sean innovadoras, pues yo te diría que ¿por qué no? O sea, yo lo he vinculado con la compra pública de innovación porque es de lo que sé y es lo que la temática de la charla era esa, pero entiendo que una misión, bueno, pues puede haber componentes que sean innovadores y otros que sean menos innovadores, ¿no? Ahí una misión es como un reto, algo que queremos conseguir, algo que queremos solucionar. Pues entiendo que para solucionar eso, hombre, si hay cosas en el mercado que ya existen, pues ya se habrían utilizado, entiendo, ¿no? Que va por ahí un poco la cosa de vincular misión con CPI, porque si tú tienes una necesidad que has detectado y para la que ya existe el estado de la técnica, ya te ofrece una solución, pues suponemos que ya se habría aplicado. Si no se ha aplicado todavía, pero se puede aplicar algo que ya existe, pues ¿por qué no? Si eso se complementa con otras cosas que no se adaptan específicamente a lo que tú necesitas y que por tanto tienen un componente innovador, pues también se podría mezclar, ¿no? Esto sería una coctelera de procedimientos, unos de compra pública convencional, por decirlo de alguna forma, y otros de compra pública de innovación. En cuanto a la segunda pregunta, la CPP, ¿por qué no está sujeta de contratos del sector público? Ahí lo que te puedo decir es que, aunque no estén sujetas a la ley de contratos del sector público, porque es un contrato que se rige por, bueno, es un contrato que podríamos decir entre una entidad pública y una entidad privada, sí se tiene que regir por los principios generales de la contratación pública, es decir, concurrencia, publicidad, no discriminación, confidencialidad, etcétera. Eso sí son muy claros. Sobre todas estas cuestiones hay bastante literatura académica, de por qué la CPP no está plenamente sujeta a los procedimientos de adjudicación que establecen las leyes de contratos. Pero en el fondo lo que importa, lo que hay que subrayar es que eso no quiere decir que sea un contrato privado que va un poco, totalmente depende de la voluntad de los firmantes de ese contrato, ¿no? De las partes que suscriben ese contrato. Porque en el fondo sí que tienes que respetar los principios básicos y fundamentales de la contratación pública, pero quizás no tiene que estar reglado con pelos y señales el procedimiento de adjudicación que tienes que seguir, ¿vale? Y en cuanto a la complejidad jurídica, yo cuando he hablado de que la compra pública de innovación es compleja, no quería decir que fuera complejo desde el punto de vista jurídico. Vale, quería decir que es compleja porque es un proceso pues, que tiene, para empezar, como os decía, requiere una fase preparatoria importante, es decir, la compra pública de innovación no es comprar sillas y mesas, que además las sillas y las mesas tienen un precio determinado y hay múltiples variedades de sillas y mesas, cada una con su etiqueta del precio, sino que aquí es una cosa totalmente, bueno, pues, es un territorio ignoto, ¿no? Por decirlo así de alguna forma. Es como nos adentramos en un ámbito en el que no sabemos realmente si el proceso de compra pública va a ser exitoso y por tanto eso entraña un riesgo. Y el riesgo de la administración, bueno, ya os digo, el riesgo no nos gusta a nadie, ¿no? Porque nos gusta más sentirnos cómodos y confiados de que las cosas van a ir bien. Pero bueno, en la innovación pues ya sabemos que tiene ese componente de riesgo y de incertidumbre y es lo que no cuadra mucho con la cultura administrativa. Y por eso, bueno, pues los interventores, los abogados del Estado, bueno, sobre todo los interventores por la parte económica, ¿no? Pues les gusta más saber que tú vas a comprar algo concreto que tiene un precio determinado, ¿no? Porque eso realmente desde el punto de vista de la seguridad jurídica es para ellos y desde la función que les toca realizar a ellos de fiscalización, pues es mucho más fácil, ¿no?
Pero por eso hablo de que la CPI en general requiere de una cultura administrativa también un poco CPI friendly, ¿no? Como yo le digo, tenemos que conseguir que las administraciones que quieren desarrollar estos procesos, la gente sepa que esto no hay nada oscuro ni peligroso detrás de ello. Lo único es verdad que no vas a comprar cosas concretas, productos y servicios concretos, ¿no? Que lo que estás comprando es un futurible, pero eso también, precisamente ahí es donde está el valor añadido, ¿no? En abrir un poco la imaginación y abrir un poco las posibilidades, porque si nos quedamos con lo que ya existe, pues lógicamente no vamos a avanzar nunca. Pero no diría yo que es un tema complejo jurídicamente, sino que es un tema, un procedimiento que no se despacha con 2 trámites, que lo tienes que planificar bien, lo tienes que hacer bien, pero una vez que lo aprendes, digamos que yo no diría que tiene mucha complejidad, ¿no? De hecho, en España hay comunidades autónomas que están muy avanzadas en esto. Por ejemplo, Galicia es una comunidad autónoma que yo creo que se siente bastante cómoda con el tema de la compra pública de innovación. Lo han probado pues, repetidamente y demuestran que ya tienen cierta expertise, ¿no? En ello y se sienten cómodos. Por tanto, no es una cosa que diría yo es imposible de dominar, ¿no? No, es complicada al principio, pero luego efectivamente se puede hacer sin ningún problema. Y lo que sí cuesta un poquito más es convencer a los de dentro de tu organización, a los de dentro de tu ayuntamiento, consejería, ministerio, etcétera, de que efectivamente eso tiene un valor añadido. Gracias, Amanda. No sé si alguna más tiene alguna pregunta más antes de dar por finalizada la sesión. No veo manos levantadas. Bueno, si os parece, lo dejamos aquí. Amanda, una vez más, mil y mil gracias. Gracias a todos y a todas las que nos habéis acompañado hoy. Recordaros que la sesión de hoy ha sido grabada y estará disponible a partir de la semana que viene en nuestro canal. Y nada, animaros a todos los que estáis aquí también a que sigáis conectándoos a nuestros futuros webinars. La semana que viene trataremos el tema de la resiliencia urbana como clave del futuro de las ciudades, que creo que ahora más que nunca tiene mucho sentido. Lo dicho, Amanda, muchas gracias. Nada, a vosotros. Y gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego.